Bueno, este es un video muy gráfico. De hecho, la primera vez que lo vi, Gaby dio justo en el clavo de lo que significa la xenofobia. Y gráficamente, para quienes no han visto el video, la xenofobia la representan como un mostrico rosado que está encima de las personas, con prejuicios y un montón de cosas negativas. Y ahí lo representan como el peso de la xenofobia, que simplemente son rumores y construcciones sociales que ella va adaptando. Yo soy Deiser Ledesma. Yo soy Gabriela Supelano y esto es Región Migrante, un podcast latinoamericano que abre caminos hacia los derechos migrantes. Quinta parada, nosotros y los otros. Hola, soy Patti, soy de Perú y durante varios años viví en Argentina. Y le mando un saludo a Región Migrante. Hoy vamos a hablar sobre la xenofobia y la discriminación, una problemática muy común para todas las personas que están viviendo un proceso de migración o están en su camino migrante. Es importante que hablemos antes de todo de cómo la biología a veces es usada para apoyar discursos de odio y discriminación, para decir que ciertas personas son mejores porque tienen características físicas de cierto tipo, cuando realmente la biología nos dice que nuestro ADN es casi el mismo, en un 99%, es decir, que somos mucho más parecidos de lo que realmente creemos. Pero además, en la biología la diversidad es muy importante. Para la biodiversidad es muy importante que haya justamente, perdón la redundancia, diversidad genética. Entonces, es muy importante de todas formas, a pesar de que somos muy parecidos, que tengamos diferencias. Esto es lo que nos fortalece como especies y nos fortalece también, digamos, en los ecosistemas. Los ecosistemas se fortalecen muchísimo cuando son más diversos. Y así mismo, como estuvimos comentando en el episodio de derechos laborales, pero también de esa fuerza y lo que aportan las comunidades migrantes a los países de acogida, también podemos ver cómo la cultura de estas naciones puede aportar y enriquecer las otras culturas. Incluso un día hablaba con un amigo y él me decía, ¿cómo no vamos a decir que el sushi en 10 años con chicharrón va a ser de Colombia, siendo llevamos más de 30 años haciéndolo? ¿Qué no va a ser eso autóctono de nosotros? Además de cómo no vamos a tener un restaurante de comida mexicana atendido por árabes, pero los dueños son italianos, pero entonces quienes van a comprar son cubanos. Eso es como esto que hablamos de la diversidad y las culturas, cómo se pueden entrelazar y también cómo somos más iguales de lo que nosotros mismos pensamos. De hecho, eso que dices me recuerda a algo que sucede en Cali, y es que se dice que Cali es la ciudad donde está la mejor comida china de Colombia. Y es curioso porque muchos de estos restaurantes son de personas que vienen del Japón, porque en Colombia y sobre todo en Cali hubo una gran migración japonesa. Claro, como era la comida que la gente encontraba más familiar, entonces hacían mucha comida china o restaurantes de comida china. Entonces, eso que dices, cómo las culturas se van fortaleciendo en la diversidad y los migrantes traen un fortalecimiento enorme cultural. Entonces, teniendo en cuenta que es muy importante la diversidad, tenemos que enfrentar el tema de la xenofobia y discriminación como una problemática muy grave que debe ser solventada en estas olas migratorias. Vamos a escuchar unos testimonios de algunas personas con las que hablamos en toda esta investigación que hemos estado haciendo en Región Migrante, que nos contaron su experiencia con la xenofobia y la discriminación. Primero vamos a oír a Anthony Soto y luego a Coralia Vázquez. Yo me iba con mi hermana a vender jugos sobre la ciudad de Cali y íbamos negocio por negocio vendiendo jugos. Mi hermana no decía que era venezolana, sino que era costeña, porque yo recuerdo mucho una vez que fuimos como a ofrecer el jugo y tal, y una de las personas que estaba como en la tienda le dice, usted es una veneca, que yo no sé qué, y cogió el jugo y se lo echó encima a mi hermana. Mira, no, que te quiero pedir un favor. La chica venezolana que tienes allá, porfa, que si puede como neutralizar su acento, que no se note mucho que es venezolana, porque se nos han quejado muchos proveedores que no confían en que los venezolanos le estén pidiendo contratación. Yo que en ese momento ni siquiera sabía que eso contaba como xenofobia, creo que eso también es clave, pero que fue como, wow, tengo que, o sea, fue como, porque no puedo perder mi trabajo, porque tengo que seguir aportando. Era como la obligación, que era la única manera como tenía de generar ingresos.
Yo me le acerqué al guardia de tránsito y le dije como, ay amigo, le pido por favor que nos deje avanzar, mire que la señora que viene acá también es una señora mayor, está cansada. Y el señor me dio una respuesta súper fea y fue como, usted, que no es de aquí, no me diga ni mierda, gritándome de una manera muy horrible. Y yo me quedé como, y la señora lo que me dice, véngase mijita, y no hable con esa persona que es una grosera, y nos vamos montando nuevamente en el bus. Y cuando voy subiendo, el señor empieza a insultarme de una manera absurda y empieza a decirme como, sí, esa puta, que no es de aquí, que es una mierda, pero decía un montón de groserías por algo que yo simplemente le pedí, por favor. Y me acuerdo que en mi indignación me regreso y yo le digo así, como viéndole los ojos, por favor me respeta, porque yo no le he dicho nada para que usted me insulte de esta manera. Y él se va sobre mí y empieza a gritarme, y cuando yo me quiero hacer así como para defenderme, él me pegó. Él me dio un golpe con el casco y con la mano acá, pero muy duro, que me dejó morado. Ojo, esto lo cuento hoy porque ya como que hice mucha catarsis, pero yo tuve mucho tiempo sin poder hablar de esto, porque yo me sentí culpable. Es muy duro escuchar estos testimonios, porque nos dan a entender cómo muchas veces las personas que son víctimas de violencia, precisamente por la discriminación que viven, se culpabilizan de la violencia que sufren, cuando no tienen absolutamente ninguna culpa. Entonces es muy triste pues escuchar eso y escuchar cómo muchas mujeres también sufren violencia, muchas mujeres migrantes no solamente sufren violencia por ser migrantes, sino también por ser mujeres. Y esto tiene que ver un poco también con nuestro próximo capítulo, que es sobre poblaciones vulnerables. Y además que la discriminación y la xenofobia se convierten en discursos de odio. Esto lo que desencadena finalmente es violencia. Ambos testimonios que escuchamos tuvieron primero una violencia verbal y luego eso trascendió a una violencia física. Es como sentirse avergonzado, es el primer sentimiento. Pero en realidad las personas no tienen por qué sentirse avergonzados por lo que son o de dónde son. Incluso los dos hablaban del acento, de cómo poder neutralizar el acento. Y hay algo que se llama conversión fonética, es cuando las personas buscan neutralizar su acento o adaptarse al acento del lugar donde están por supervivencia o poder pasar desapercibido. Sí, este capítulo precisamente se llama Nosotros y los otros, porque uno de los efectos más graves de la xenofobia y de la discriminación es que hace que las personas dejen de ver al otro como un ser humano igual. Cuando estos discursos de odio escalan, las personas empiezan a ver al otro como inferior, y eso es peligrosísimo porque lo que tú dices desencadena todo tipo de violencias, hasta inclusive la violencia física. Y ahora queremos que escuchen otro fragmento de este testimonio de Anthony Soto, donde él nos habla desde que él llega a su nuevo país. Sufre xenofobia por su acento, sufre xenofobia por de dónde era, lo que sabía, o tal vez porque sabía mucho. Y luego esto escala, él se logra adaptar, pero escala igualmente hasta que llega a la universidad. Entonces, escuchemos a Anthony. Entonces el profesor me paraba la exposición y me decía, es que estás hablando muy rápido, es que eso que dices no te lo entiendo, es que esto qué significa. Y pues eso también iba acompañado de las risas de mis compañeros. Sí sufrí mucha xenofobia. Yo recuerdo muy vividamente cuando algunos de mis compañeros me decían como veneco hijo de puta, veneca también un poco de manera despectiva, o me decían que me volviera para mi país, que yo qué hacía aquí. En algunos momentos hubo hasta violencia física, me intentaban como pegar o me empujaban o me metían al baño y como entre cuatro intentaban como asustarme un poco. Entonces la profesora me pregunta, me dice, ¿y por qué escogiste esta historia? Y yo le digo, porque yo soy venezolano y es una historia que me atraviesa. Y la profesora personalmente me dice como, piensa en una historia más original, piensa en una historia que sea más importante o más interesante. Yo entendí que cualquier cosa que yo hiciera con esta temática iba a ser rechazada, ¿no? Y eso también fue acompañado por comentarios de mis otros compañeros como, yo no sabía que vos eras venezolano, a vos no se te siente el acento. Yo como, bueno, sí, tampoco lo dije, pues por todo el trauma que he vivido también un poco en la niñez. Yo perdí mi acento pronto, pues también por eso, todo lo que cargaba ser venezolano. Entonces yo realmente hice un ejercicio de supervivencia, o sea, yo me sentaba en el espejo a hablar y verme mi reflejo y hablar más lento y cambiar mis palabras para que en la calle
no viviera las violencias que vivía día a día. Como esa historia de Anthony, hay historias alrededor de toda Latinoamérica de cómo los migrantes tienen que adaptarse y cambiar a veces su acento por supervivencia. Eso lo podemos hablar en Latinoamérica, que somos países hispanohablantes, pero imagínate cómo pasa con un migrante que habla otro idioma. Exacto, y ahí también vemos las pequeñas violencias, lo que llaman microviolencias, que son esas violencias que hacen parte de la cotidianidad, que muchas personas no se dan cuenta que las están cometiendo, pero que están ahí y que van creando una sensación de discriminación, de exclusión. Hoy les traemos además el testimonio de un experto muy de lujo, Ale Gómez Restrepo, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Él nos habla sobre los tratados internacionales que mencionan el principio de no discriminación y sobre los derechos que otorgan estos tratados internacionales. El principio de igualdad y no discriminación es la piedra angular de la protección de los derechos humanos en el mundo. Todos los tratados internacionales de derechos humanos contemplan una cláusula del principio de igualdad y no discriminación. De hecho, en Colombia también es fundamental en el artículo 13 constitucional. Cuando hablamos de xenofobia, ahí estamos hablando de ese tipo de discriminación que se basa en origen nacional o incluso en estatus migratorio. Se puede definir como el rechazo, el miedo o la hostilidad hacia personas extranjeras o percibidas como tales, que eso también es importante, porque muchas veces las personas retornadas sufren de xenofobia. Por ejemplo, en Colombia son nacionales colombianas, pero vivían, por ejemplo, en Venezuela y han retornado a Colombia y siguen siendo colombianas, pero por tener quizás un acento venezolano sufren esta discriminación. Bueno, de hecho, Ale Gómez es un invitado de lujo y nos estuvo dando cátedra sobre discriminación, xenofobia, incluso las diferentes formas que hay para discriminar. Nos introduce también a un tema de que muchas veces no es xenofobia, Gaby, lo que sienten las personas, sino que más bien es aporofobia, que la aporofobia va más bien hacia ese miedo o el rechazo a las personas que no tienen un poder adquisitivo. Escuchemos a Ale que él nos da un contexto mucho más técnico de cómo podemos entender la aporofobia. Y hay una autora, por ejemplo, que se llama Adela Cortina, española, que habla que más que xenofobia, lo que podemos ver sobre todo en nuestros contextos contemporáneos es la aporofobia. La aporofobia lo entiende Adela Cortina como el rechazo y la discriminación hacia el migrante empobrecido, porque no es el mismo trato que se le brinda a un migrante en condiciones de mucho privilegio económico, por ejemplo, un profesor que viene de París a dictar clases en la Universidad ICESI, que una migrante en situación empobrecida y vulnerable, como un migrante, por ejemplo, venezolano en situación irregular, que haya tenido que cruzar por trocha, etc. Entonces, hay esta idea de xenofobia. Adela Cortina lo caracteriza como aporofobia para entender que sí, puede que haya exista xenofobia, puede que haya un trato desigual o discriminatorio hacia todo tipo de migrantes, pero que se agudiza cuando ese migrante está en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Y ahí da Ale en el clavo de algo que queremos enfatizar en este capítulo, y es la interseccionalidad. Es decir, existen las personas migrantes, pero puede que el trato a estas personas sea peor si tienen otras condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, lo que hablábamos, a mujeres, a personas de la población LGBTIQ, a personas con discapacidades o a personas que son adultas mayores o niños. Todas estas personas pueden tener una mayor exclusión por sus condiciones. No es lo mismo una discriminación, digamos, por xenofobia que sufre un hombre migrante a la que va a sufrir una mujer migrante cuando se radica una discriminación en razón tanto al hecho de ser mujer como al hecho de ser migrante. Cómo esas diferentes circunstancias se conjugan y generan una situación específica y diferenciada de discriminación. Esa es la interseccionalidad. Acá Ale nos habla sobre la interseccionalidad en el tema de la discriminación y eso lo podemos ver cuando las personas migran, tienen diferentes afectaciones y a veces las personas no tienen esa empatía de colocarse en el zapato del otro, de pensar, bueno, esa persona por qué salió de su casa, por qué salió de su país, de su territorio, y asimismo no generalizar. Creo que eso es muy importante cuando hablamos de xenofobia. Desde que yo tengo uso de razón en una campaña que es los buenos somos más, y es porque hay muchas más personas buenas que aportamos, que hacemos las cosas bien, que las personas que en realidad están haciendo las cosas al margen de la ley. Ale también nos da unas
recomendaciones para combatir la discriminación y la xenofobia, para poder pensarlo desde Latinoamérica, desde la región, esa región migrante que tenemos. La primera es promover la empatía y el respeto, y es esta idea de la educación emocional que empieza por cada persona. Cada persona debe preguntarse qué hace para aumentar o disminuir el sufrimiento de las otras personas. Es una pregunta que nunca nos hacemos porque somos personas que estamos totalmente individualizadas, solo pensamos en nuestros intereses, en el interés de nuestra familia, pero si queremos transformar esta sociedad, tenemos que empezar a pensar en clave comunitaria y en cómo mis acciones afectan al otro. Y no solamente a mi pareja, no solamente a mis papás, sino cómo afectan a mi vecino, a la persona que vive en la otra calle, a la persona que vive en otro municipio. Un segundo punto tiene que ver con los prejuicios. Ahorita mencionaba un poco como esta idea de los grupos que ven en otro que aumentan sus derechos, consideran que disminuyen los suyos. Y eso aumenta o agudiza el prejuicio. El prejuicio es la base también de muchas formas de discriminación. Las conversaciones incómodas son difíciles, nadie las quiere tener, pero es el camino para construir y transformar sociedad. Cuando escuchamos que hacen un comentario, un chiste que reproduce prejuicios, entonces no inmediatamente atacar violentamente, sino decir como, ven, no me gustó lo que dijiste y creo que podríamos reírnos de otra cosa. Y se puede generar una conversación que puede ser incómoda, que puede conducir a que te señalen de aguafiestas, pero que es importante porque de esa manera desbloqueamos y desmantelamos la normalización de la violencia y la normalización de la discriminación. Por eso creo que estoy de acuerdo con Ale y debemos pensarnos esas maneras de cómo podemos combatir la xenofobia, la discriminación, incluso la aporofobia. Y él nombra 3 cosas muy importantes. Tener la educación emocional para poder generar empatía y no solamente con migrantes. Creo que eso nos ayuda a construir una sociedad mucho más colectiva, y construyendo esa comunidad lo que hacemos es poder colaborar unos con los otros. La segunda es el tema de los prejuicios, cómo los prejuicios pueden agudizar o poner más grande este tema de discriminación y xenofobia. Y la tercera, y creo que es una de las soluciones que una vez escuchaba de un amigo, él decía que para combatir la polarización había que tener conversaciones incómodas. Y esas conversaciones incómodas, incluirle datos. Hay muchas personas que hablan a la ligera y dicen como los migrantes son los que más roban, los migrantes tienen las cárceles llenas, cuando eso en realidad no sucede así. Si nos vamos a las cifras, a los datos, pues ¿quién puede llenar más una cárcel? Un nacional más que una persona extranjera. Incluso podríamos dar datos, es mucho más lo que aportan los migrantes que lo que pueden degenerar. Creo que siempre me pasa cuando veo una publicación en redes sociales que habla sobre algo de migrantes, extranjeros, alguna política, está la noticia y yo me voy a los comentarios. Siempre en los comentarios hay alguien como que, bueno, eso tuvo que hacer tal persona o eso, o sea, deliberadamente, sin ningún tipo de empatías, las personas empiezan a tirar sátiras a lo que dan. Sí, te iba a decir que tiene mucho que ver con las dinámicas de las redes sociales y de la desinformación también. Casos que ha habido de desinformación sobre supuestamente tal persona migrante que cometió tal crimen y terminan las personas tratando de hacer justicia propia con una persona que no tiene nada que ver, que es una información falsa. Entonces también yo le sumaría a las soluciones que nos da Ale Gómez la formación de las personas en redes, en desinformación desde pequeños, porque tenemos que tener maneras de discernir, de ser críticos ante lo que encontramos en las redes sociales. Pero además hay otra solución muy importante que nos da Ale Gómez y tiene que ver con el rol de los estados en el tema de la discriminación y de la xenofobia. Escuchémoslo. Un segundo punto en el que los gobiernos tienen que avanzar muy fuertemente es educar a sus funcionarios públicos en derechos humanos. Y aquí hablamos de todos los funcionarios públicos, de todas las ramas, de todos los niveles, pero sobre todo los que tienen implicaciones en asuntos migratorios. Por ejemplo, empecemos por Migración Colombia, empecemos por Cancillería, pero tenemos que ir a la Policía Nacional, a los jueces y juezas, a los fiscales. Y la educación en derechos humanos no es ir y llenar un formulario y anotar 3 preguntas, tiene que ser un proceso sostenido en el tiempo, un proceso que no solamente se basa en información, sino también en sensibilización. Nuevamente, como en todos nuestros capítulos, les recalcamos que es muy importante conocer nuestros derechos para luchar por ellos, en este caso para luchar contra la discriminación ante la ley y ante los estados y bueno, ante la sociedad. También creo que es un llamado a la sociedad civil a poder tener esa conciencia y marcar punto final en cualquier conversación donde haya que ponerlo. Si hay un lugar donde hace un chiste xenófobo o discriminatorio, pues como muy gentilmente poder decirle, bueno, no,
podemos reírnos de otra cosa, no tenemos que reírnos de la desgracia o la desventaja de alguien más. Totalmente. Salir de estas conversaciones pudiendo decirle a las personas, ve, esa frase que acabas de decir, eso pues a mí no me parece que eso sea tan cierto, ¿no? Porque a veces escuchamos cosas, estamos en desacuerdo, pero por miedo a tener esas conversaciones incómodas no lo hacemos, y yo creo que a medida que uno empieza a tener esas conversaciones también puede empezar a cambiar a las personas que lo rodean. Queremos también resaltar impactos importantes como el de la campaña Somos Panas Colombia, que ha alcanzado a más de 35 millones de personas en sus primeras fases y se ha consolidado como una de las estrategias más importantes de sensibilización en la región. Esta es la campaña que escuchamos justamente al inicio del programa, y es importante porque ellos han realizado una campaña en muchos frentes y creo que esa es la clave, ¿no? Desde campañas mediáticas, experimentos sociales, materiales pedagógicos, una serie animada con un enfoque muy amplio y desde muchos frentes. Queremos recomendarles, como siempre, al final de todos estos episodios, que pueden encontrar ayuda en el consultorio jurídico de la Universidad ICESI en Cali. Es un lugar donde pueden acudir a apoyo, ya sea virtualmente, por el correo, por el teléfono. El teléfono es 882-1093, extensión 101, y el correo es cjurídico@icesi.edu.co. Este consultorio jurídico es totalmente gratuito para las personas y tiene un grupo de trabajo que está enfocado en temas migratorios y en temas de poblaciones vulnerables. Muchas gracias, Gaby, y siempre la invitación a pedir ayuda, a no quedarse callado, y como decíamos al inicio, a veces no sabemos que estamos sufriendo xenofobia y discriminación, normalizamos la situación y cargamos con esto. Creo que cargar con este monstruo de la xenofobia, incluso quien la está recibiendo, no es bueno para nadie. Nuestro experto insistía en poder tener comunidad, y creo que Anthony también nos tiene un mensaje para el final, porque él logra comprender lo que le estaba pasando y poder transformar y resignificar el tema, de cambiar su acento, cambiar la manera en cómo se expresaba, porque tuvo comunidad, porque tuvo redes de apoyo donde le enseñaron cómo podía hacerlo y también lo acogieron. Entonces quiero que para finalizar escuchemos este mensaje, y muchas gracias por escucharnos. Mi mensaje sería: resistan. Resistan, porque al final todo lo que pasa tiene como una razón de ser. De pronto puede ser un poco romántico, pero yo siento que cuando uno migra, lo más importante es resignificar toda esa violencia y todo ese odio y todas esas situaciones que a uno le pasan. Y resignificarlas es convertirlas en unas acciones. Es simplemente hacer. Quédate con el hacer y abrázalo. Las cosas que uno hace pueden trascender. A mí nadie me va a quitar que yo fui el mejor estudiante de mi colegio. A mí nadie me va a quitar que fui el mejor promedio de mi colegio. A mí nadie me va a quitar que fui el mejor IFES de mi colegio. A mí nadie me va a quitar que fui una de las primeras personas venezolanas que entró a estudiar en la universidad pública en Colombia. Hay que resignificar toda esta violencia y toda esta segregación, y pensar en que sí se puede. Y sí se puede. Hay llanto, hay dolor, pero también hay abrazos, también hay alegrías, también hay otras cosas ahí que nos llevan a pensarnos de formas distintas. Un mensaje concreto sería: sueñen en grande, lo más grande. Mi abuelo decía: apúntale a la luna para ver si le das a una estrella, y tal vez con suerte pueda llegar a la cima de una montaña. Y entre esas cosas bonitas que decía mi abuelo era: hay que soñar lo más alto posible, porque sí podemos, sí se puede, y yo soy una muestra de que sí se puede. Región Migrante es un podcast de la Universidad ICESI seleccionado en la convocatoria Pensar con Otros para construir ciudadanía y democracia de 2024 del Grupo Sura y la Fundación Bolívar da Vivienda. Producción general: Gabriela Supelano. Asistencia de producción: Valeria Carvajal y Deiser Ledesma. Estrategia de comunicación: Deiser Ledesma. Equipo editorial: María Juliana Soto, Gabriela Supelano, Valeria Carvajal y Deiser Ledesma. Equipo jurídico: María Alejandra Martínez y Paula Cerón. Apoyo editorial: Paula Aristizábal. Música original: Gabriela Supelano. Y apoyo en postproducción: Gabriela Martínez. Agradecemos a las organizaciones Voces Viajeras y Funda Transvida por su colaboración en este proceso,
y muy especialmente a Ana María Pereira y a Don Edgar Antunes, quienes nos han dado su valioso apoyo. También queremos darle gracias a todas las personas que compartieron sus testimonios y su conocimiento con Región Migrante.